Bienvenido a esta masterclass de quiromancia, en donde vas a aprender sobre la lectura de las manos de una forma rápida, fácil, que sea didáctica, pero sobre todas las cosas, que te ayude con tu evolución y tu crecimiento personal. Quiro significa palma y mancia significa adivinación. Sin embargo, la quiromancia no tiene nada que ver con la adivinación porque la mano se marca por el impulso cerebral nervioso y resulta que tiene una coherencia total frente a nuestras vivencias y nuestras experiencias, nuestras habilidades y lo que debemos trabajar a fondo. Así que lo que hoy vas a aprender es a entender mucho más esta información y sobre todo esta práctica de conocimiento espiritual, de conocimiento personal, pero sobre todo de crecimiento y evolución personal. Voy a empezar con cosas básicas que vas a necesitar entender para todo nuestro curso práctico. Primero, siempre se leen las dos manos, ya que la mano izquierda está totalmente conectada con el lóbulo derecho del cerebro, entonces la mano izquierda va a corresponder a nuestra vida consciente y la mano derecha corresponde a los estímulos nerviosos del lóbulo izquierdo del cerebro, por tanto corresponde a ser nuestra vida inconsciente. Las dos manos tienen información. La consciente nos está hablando de lo que está pasando en este momento y de cómo la energía se está moviendo en nuestra vida, en qué nos estamos inclinando más, cómo estamos pensando, cómo estamos amando, cómo estamos sintiendo la vida. La mano derecha tiene toda la biblioteca y la información de lo que en tu vida está escrito. Es decir, tú naciste con esto. Acá se ve el tránsito de cómo vas a llegar a esto, de cómo esto vuelve a ti. ¿Cuándo vemos que una persona va bien? Cuando las dos palmas de las manos se ven realmente iguales, parecidas o se acercan mucho a ser muy similares. Ahí vamos súper bien. Ahora, vamos a empezar. Esto es rápido, fácil, práctico y sobre todo divertido para que lo aprendan. En nuestras manos están todas las señales y la información que necesitamos para evolucionar, para crecer, para ver qué son los obstáculos, cuáles son las cosas fáciles para mí. Así que aprovechalo muy bien. Esta es una información de oro que seguro te va a ayudar demasiado. Además es súper divertido y te voy a dar unas recomendaciones. Si vas a empezar a leer la mano, no te desesperes, ten mucha paciencia porque poco a poco uno va desarrollando la práctica, uno va desarrollando el don de la lectura rápida en la práctica. Entonces date tiempo. Por ahora en esta clase lee tu mano, mira todo lo que dice tu mano y después con práctica le vas pidiendo a tu familia, a tus amigos y vas a ver que con el tiempo ya es simplemente leer. La mano no se siente, la mano se lee, no es a través del sentir, es a través de lo que estamos viendo y está literalmente escrito acá. Así que vamos a comenzar con la quirognomia, que es una de las ramas más importantes para la lectura de la mano. Y damos inicio a esta clase práctica poderosa para que emprendas este nuevo camino y esta nueva información. Ahora sí vamos a empezar a embarcarnos a este mundo de la quiromancia, de la magia, de la lectura y la información que nuestra mano nos ofrece. Acuérdense que no solamente la mano ofrece información, los ojos también, los oídos, la palma de los pies. Sin embargo, la lectura de la mano nos habla mucho de la vida consciente e inconsciente, como les expliqué anteriormente. Es muy importante que cuando estemos haciendo una lectura de manos propia o para alguien más, nos fijemos primero en el estudio de la quirognomia. La quirognomia es la mano por su forma y podemos empezar a entender la mano por su forma empezando por dos partes principales. Entonces dividimos la mano en dos. Está la parte de los dedos, que normalmente cuando la parte de los dedos son más grandes y tienen más longitud que la palma de la mano, pues estamos hablando de una persona racional, estamos hablando de una persona mental, una persona que está mucho más inclinada a su energía masculina. ¿Qué quiere decir eso? Que su energía vibra más con sus chakras inferiores, o sea, con el chakra raíz, el sacro y el plexo solar. Es una persona que trabaja mucho más inclinada en la vida terrenal, en la vida material, y son personas que están entonces muy conectadas con un pensamiento racional, con un pensamiento analítico, con las cosas como son, porque además en los dedos encontramos la acción, la manifestación y el proceso creativo
de manifestación está en la palma, pero la acción y la manifestación en sí, en la realidad, está en los dedos. Abajo tenemos nuestra palma. La palma, si tiene una mayor longitud, si es más grande la palma, pues vemos una persona que es mucho más intuitiva, más afectiva, más sentimental, más romántica. Es una persona que está mucho más conectada con la energía de sus chakras superiores, como la comunicación en el chakra garganta, la intuición y la visión en el tercer ojo, o la conexión espiritual con el chakra corona. Entonces sí son las personas que están mucho más inclinadas hacia su espiritualidad, hacia el intelecto espiritual. Ahora, no solo se queda ahí, no quiero que lo dejen solamente ahí. Vamos a ver que la mano también se puede dividir en 4 partes. Si dividimos nuestra mano en 4 partes, pues vamos a notar también mucha información. Acuérdense que lo que diferencia que un aspecto sea más importante en nuestra vida que otro va a ser el tamaño de la parte en la que estamos hablando. Entonces, por ejemplo, la esquina superior izquierda, que sería esta, nos está hablando de una persona que está muy conectada con el mundo material. Si vemos que estos 3 dedos, el meñique, el anular y el corazón, están mucho más grandes que otras partes de nuestra mano, entonces es una persona que sí es mucho más conectada con el mundo material. Y también tenemos el opositor, que sería en esta esquina inferior derecha, que sería una persona que está conectada, mucho más conectada con el mundo espiritual, que el monte de Venus, que es este que ven acá, tiene mayor tamaño. Entonces sí es una persona que puede estar mucho más conectada con el mundo espiritual. En esta esquina superior derecha encontramos la parte activa del ser. Entonces acá esta parte activa nos habla del poder de la manifestación sobre nuestra vida, de la acción. Acá se encuentra la acción. Entonces un buen tamaño del dedo índice nos va a ayudar a entender que la persona viene a accionar, no solo a buscar el proceso de manifestación, porque el proceso creativo está en esta esquina inferior izquierda, porque acá está la parte pasiva. Entonces acá tenemos nuestra parte activa, acá tenemos nuestra parte pasiva, acá tenemos nuestro mundo material y acá tenemos nuestro mundo espiritual. Y eso todo se ve a primera vista. Esto es lo fácil de ver. Entonces fácilmente ya podemos analizar si una persona viene con una inclinación más activa hacia la manifestación, hacia el poder del mundo material, o si una persona viene mucho más conectada con su mundo interior, con su mundo espiritual. Esta es la parte principal que deben entender, ya que esta parte nos ayuda a ver de primeras los rasgos que indican que una persona es de cierta u otra forma. Es fantástico ver cómo los dedos tienen mucho que ver con su tamaño frente a la palma. Y este es el primer paso. Ahora vamos a hacer un pequeño viaje por los montes. Los montes, como puedes ver, son estas almohaditas que nos salen en la palma de la mano, pero que contienen información muy importante. Muy bien, vamos a entrarnos al mundo de los montes. Los montes en la mano son súper importantes porque muestran nuestras cualidades acá en la tierra. Es muy importante empezar a detectar qué montes están más elevados. Se miden por su altura. Se recomienda que doblen un poquito, que bajen un poquito los dedos hacia la palma para verlos mucho mejor en su mano. Y vamos a explicar los principales que hay y los más importantes, como por ejemplo podría ser, en este caso, el famoso Monte de la Luna. El Monte de la Luna es supremamente importante porque el Monte de la Luna nos habla de la inspiración, la motivación, las ganas en la vida. Una persona con un buen monte de la luna, para que entiendan, con buena carne, por decirlo de alguna forma, nos habla de una persona que está motivada, que quiere salir adelante. Es una persona que busca ascender, que busca su crecimiento espiritual. Y una persona con un buen monte de la luna también nos habla de esas personas que trabajan a partir de la creación y la imaginación. Son personas con el dote de la creatividad, del poder de motivar y tener un motor para vivir. Sin embargo, tiene algunos aspectos que quiero que tengan en cuenta, como algunas figuras que podemos tener en el Monte de la Luna,
que tienen significados. Por ejemplo, cuando tenemos un triangulito. Un triangulito en el monte de la luna nos da dones, pero dones que tienen que ver con las artes, con la comunicación, con la creatividad. Por ejemplo, nos da el don de poder escribir, ser grandes escritores o de ser buenos artistas, de tener esos dones de creación a partir de la belleza y el arte, a partir del poder de la intuición y la imaginación. También podemos encontrar en algunas ocasiones un cuadradito. Un cuadrado en el monte de la luna nos habla de que esos dones que se nos han dotado para motivarnos, para salir adelante, para tener éxito en la vida, están protegidos. Por tanto, nuestra misión espiritual se encuentra protegida, nuestros dones también. Y cuando están protegidos espiritualmente, pues tenemos mucha ayuda para poder triunfar y ser exitosos con esos regalos divinos. Y no solo eso, sino tenemos triángulo y tenemos un cuadrado, por ejemplo, nos habla de que nuestra misión de vida se encuentra protegida espiritualmente. Ahora, podemos encontrar, por ejemplo, en algunas ocasiones las famosas rejillas. Estas rejillas nos hablan de ese mundo interior que de pronto necesita un poco de trabajo y sanación emocional. Por ejemplo, una persona muy melancólica, una persona que puede tener tendencia a la depresión, puede tener unas rejillas. Esto tiene mucho que ver porque acá si una persona tiene un buen monte de la luna, pero tiene unas rejillas muy marcadas, nos está hablando que le cuesta tener esa motivación de vida, que los sentimientos a veces son muy fuertes, que estamos inclinados mucho hacia ese mundo interior y nos cuesta accionar. Entonces hay que hacer un trabajo de sanación interior en esta parte, de sanación sobre todo emocional. A veces estas rejillas pueden ser el resultado porque también pueden aparecer en este monte que es el monte de Venus. Estas rejillas nos pueden dar una señal de que la persona puede estar repitiendo patrones de dolor emocional de sus ancestros y tiene la obligación de sanarlos en vida para volver a encontrar la motivación y la inspiración en la vida. Este monte es súper importante porque nos da mucha información también en cuanto al movimiento de nuestra vida. Ya más adelante les voy a explicar con mayor claridad. Se encuentra en la oposición del monte de la luna el monte de Venus. El monte de Venus, Venus sí es el planeta de la belleza, pero también hemos omitido que es el planeta de la vitalidad. Acá se ve la vitalidad de una persona, acá se ve el motor de vida de una persona. Un buen monte de Venus habla de una persona vital, de una persona que cuenta con la energía vital suficiente para desarrollarse. ¿Qué pasa? Que el monte de Venus tiene también una cantidad de aspectos que ayudan a la persona a entender esa vitalidad, cómo se mueve. Por ejemplo, si encontramos una estrellita en el monte de Venus, ¿qué pasa? Que eso quiere decir que nuestra energía es la que es magnética, nuestra energía es la que atrae a las personas, la que atrae esas situaciones. Una estrellita en el monte de Venus habla de una persona magnética por su energía vital. Muchas veces también puede hablarnos de una persona que es magnética, no solo por su energía vital, sino por su belleza. Pero sobre todo estamos hablando de una belleza interior y su energía es magnética debido a esa belleza interior que tiene. Vemos esa belleza ahí. Ahora, acá también podemos encontrar las rejillas. Y estas rejillas sí nos hablan más directamente de una sanación en específico, que es una sanación de autoestima, amor propio. Porque pueden existir acá karmas de autosabotaje, de autocrítica, de nosotros mismos ser limitante mayor en nuestra vida. Entonces, si se encuentra en nuestra mano inconsciente estas rejillas, nos está hablando que parte de nuestra misión acá en la Tierra es sanar esa limitante de falta de amor propio, de falta de autoestima, de falta de creer en mí, y al sanarlo van a volverse esa mujer, ese hombre magnético que va a atraer a sí mismo todo lo que desea y todo lo que quiere. Eso es muy bueno. Por otro lado, en este mismo monte podemos notar que hayan una cantidad de rayitas así, horizontales. Estas rayitas, así como renglones horizontales bien seguidas,
nos hablan de un espíritu viejo, de un alma vieja, una persona que ha vivido muchas vidas pasadas. Es decir, es una persona sabia, es una persona que además en esta vida puede haber y puede venir a desarrollar una cantidad de cualidades, dones y habilidades que ya ha aprendido en vidas pasadas. Es una persona con una evolución espiritual superior y además viene a completar ciertas tareas que dejó pendientes en vidas pasadas. Entonces, son personas que vienen a cerrar algunos ciclos acá en la tierra, vienen a recuperar información y habilidades de otras vidas para completar algunas lecciones que quedaron pendientes, y eso le da más claridad al individuo que las tiene, porque cuando uno tiene estas rayitas y ve que de pronto hay mucho limitante, lo que debe hacer es una sanación de votos kármicos. Esta sanación de votos kármicos se basa en sanar los karmas de las vidas pasadas para que no se vuelvan a repetir en esta vida. Les voy a poner a continuación acá al ladito un decreto que sirve mucho para sanar esos votos kármicos acá en la vida, y lo pueden repetir todas las mañanas por 21 días, y así entendemos que los decretos son órdenes que damos al universo que responden a nosotros en resultados energéticos. Entonces los decretos tienen mucho poder y pueden sanar esta parte de vidas pasadas. Sin embargo, no deja de ser una persona totalmente maravillosa por su sabiduría. Muy bien, acá hay un monte que es el monte de Neptuno, que es un monte que habla mucho de la dualidad. Cuando vemos como una altura superior en este pequeño monte, miren que estamos destinados al éxito. Sin embargo, es un monte dual. ¿Qué significa que sea un monte dual? Que este monte nos habla de haber sido dotados con grandes cualidades, pero también con algunos aprendizajes para desarrollar esas cualidades al máximo. Puede resumir de esta forma: una persona que tenga una voz preciosa, esta persona canta como los ángeles, tiene un don para cantar maravilloso, pero esta persona recae en la adicción del cigarrillo. Entonces, somos dotados, si tenemos buena altura en este monte, somos dotados con grandes regalos, pero puede que tengamos algún limitante que nos enseñe a darle mucho más poder a los dones y a la fuerza interior de esas habilidades y regalos de Dios que a los limitantes. Entonces son personas que si vienen a hacer una sanación con algo en específico que puede limitarlos a su éxito. En este lugar también podemos ver que algunas personas cuentan con un triángulo. Este triángulo es la marca del ascenso, del crecimiento, de la evolución, del poder salir adelante. Muy importante este triángulo, porque nos dice: al final vas a poder lograrlo todo, al final vas a ser exitoso, al final te acompaña el éxito a pesar de tus limitantes. Es que puede haber, por ejemplo, un gran pintor, un gran científico alcohólico, por ejemplo. Eso es lo que nos muestra el monte Neptuno, la dualidad. Algo muy bueno con algo malo que limita lo bueno. Por lo tanto, hay que aprender a liberar ese algo malo para potencializar el éxito con ese regalo que se nos fue otorgado. En esta partecita, miren que tenemos el monte de Marte. Acá agachamos los dedos hacia la palma un poquito para que se doble la mano y podamos ver este monte de Marte con altura y con buena visión, porque el monte de Marte no solo se ve en esta parte, sino cuando doblamos la mano, esta parte y esta parte tienen que tener un tamaño equivalente, tienen que ser el mismo tamaño. Si es el mismo tamaño, hablamos de una persona que está equilibrada. Y si digamos hay uno que tenga, por ejemplo, menor tamaño, otro mayor y otro menor, pues entonces estamos hablando de una persona que viene a trabajar ese equilibrio. Cuando están los tres iguales, esto es una buena señal de ver una salud física, emocional, espiritual y energética equilibrada.
en la persona. Si no están iguales, venimos a trabajar el dar y el recibir acá en la tierra. Venimos a hacer ese equilibrio perfecto entre mi vida emocional, mi vida física, mi vida espiritual, mi vida material. Y esa congruencia trae éxito. Entonces acá pueden ver el monte de Marte. Los dedos cuentan con muchísima energía y muchísima información. Cada dedo tiene su monte. Por ejemplo, el meñique es el monte de Mercurio. El monte de Mercurio, cuando tiene buen tamaño, nos habla de las personas supremamente inteligentes. Porque el monte de Mercurio y el dedo meñique nos hablan del poder y el don de la comunicación, el poder y el don de desarrollarnos bien a través de la palabra y de nuestra energía. Y el monte de Mercurio pues habla de ese poder de inteligencia, de saber lo que tengo bueno y cómo lo exploto. O sea, mis habilidades las conozco, las reconozco, las acepto, pero las exploto para mi éxito personal. Eso nos hace inteligentes. Ahora, estas personas, si tienen un buen tamaño también el monte de Mercurio, pues resulta que tienden a ser exageradas y llevar todo a los extremos, al punto en que uno podría notar una constante en las personas con el monte de Mercurio bien marcado, que es que pueden llegar a ser mentirosos, por ejemplo. Esto también los hace exigentes consigo mismos, sobre todo este monte y el monte de Saturno. Si están bien marcados, nos hablan de una persona supremamente exigente, no solo consigo misma, con todo. Con este monte podemos encontrar ciertas características que nos pueden ayudar a entenderlo mejor. Por ejemplo, encontrar en esta partecita un triángulo. El triángulo nos habla de ese don de gentes. El don de gentes es el don que uno puede llegar a tener y ser agradable para las personas. Uno tiende a tener ese don de convencimiento. La energía de uno tiende a ser positiva para las personas, y el don de gentes es esa persona que tiene la capacidad de ser amado. Es el hecho de ser una persona amable. Una persona amable es que se deja amar, se hace amar, amable. Eso nos da este triángulo, nos da la capacidad de poder, por ejemplo, convencer con la palabra. Excelentes vendedores, excelentes en redes sociales, excelentes profesores, por ejemplo. La comunicación la toman como una fuerza interior y tienen ese don de crecer a través de su palabra porque la gente les cree, que me parece positivo, siempre que todo se use con el amor y bajo la ley de Dios. Un circulito acá nos habla de una persona que viene a disfrutar de los regalos materiales, de la riqueza, por ese don que tiene de comunicación. Él viene a disfrutar de la vida material por ese don que tiene de comunicación, por esa energía que tiene para comunicar, ya sea a través de las ventas, ya sea como abogado, ya sea como periodista, ya sea como influencer. Entonces ahí uno tiene que empezar a analizar. Ahora, ¿qué pasa si encontramos una cruz? Vamos a buscar hacer una sanación de vidas pasadas, sobre todo una sanación que tenga que ver con escasez, limitantes, sabotaje o cualquier barrera que tengamos. Para eso sirve, por ejemplo, el decreto que les puse anteriormente. Pero entonces, si tenemos que hacer una sanación ancestral que no me está dejando encontrar ese punto de comunicación para tener éxito, por ejemplo, son personas que no creen en sí mismos suficiente como para decir, venga, yo tengo este don, yo sé que puedo explotarlo, yo sé que puedo disfrutar del poder de la comunicación. Entonces pueden hacer esta sanación específicamente basados en los votos de escasez, pobreza y autosabotaje. Sin embargo, el decreto anterior que les puse les puede ayudar a cualquier voto. Ideal hacerlo. ¿Listo? Al ladito tenemos el monte de Apolo o del Sol. Este monte es súper importante también. En este monte podemos encontrar una cantidad de información también muy buena, porque si es grande nos están hablando de una persona que es importante, porque el dedo anular nos habla de la creatividad. Entonces esta persona ha utilizado bien su poder de creación y por tanto se ha puesto en un lugar especial. Acá se ven las personas muy especiales cuando tenemos este monte. Ahora, ¿qué pasa? Que pueden existir también cuando está un poquito disminuido, cuando no tiene mucha carnecita, cuando no tiene mucha altura,
puede indicarnos que de pronto estamos muy inclinados hacia el materialismo y tenemos que encontrar un equilibrio. A veces se ve una raya. Esta raya vertical aquí nos habla de personas que a través de su creatividad van a lograr abrir caminos grandes, buenas oportunidades. Nos habla, por ejemplo, de la fama que podemos llegar a obtener debido a nuestra creatividad, a nuestros dones. También el éxito que podemos tener a través de nuestra creación. Entonces son grandes constructores los que tienen esta rayita, vienen a construir cosas grandiosas en la tierra y es una excelente raya, la verdad es una excelente posición para esa raya. Nos habla de mucho éxito. Sin embargo, también podemos encontrar, por ejemplo, el triángulo. En esta posición, el triángulo simboliza que el éxito está escrito, pero el éxito se basa en la creatividad que vive en ti, en la capacidad de la creación que vive en ti, en tu capacidad de utilizar el mundo de las ideas y mezclarlo con el mundo material. Fíjense, ahora podemos encontrar las rejillas y miren que estas rejillas es muy posible que estén cuando hemos tenido ancestros. Las rejillas hablan mucho de la sanación de vidas pasadas o de cadenas familiares. Y esta rejilla se puede ver cuando, por ejemplo, yo vi que mi bisabuela nunca hizo lo que quiso, sino lo que el abuelo decía. Cuando yo vi que las mujeres o los hombres de mi familia fueron sometidos a limitarse, a no crear, sino a obedecer. Por tanto, muchos de nosotros podemos tener esas rejas porque las anteriores generaciones vivían bajo un régimen de moralidad muy fuerte y eso les quitaba el poder más grande que existe en el ser humano, que es el poder de la creación. Entonces habría que hacer también una sanación de votos kármicos. Sin embargo, les voy a poner también al final de este curso, les voy a poner 2 rituales, uno para sanar las vidas pasadas y uno para sanar los karmas familiares, para que ustedes tengan todas las herramientas necesarias para hacer de esto algo positivo y de crecimiento personal. Muy bien, al ladito, miren que tenemos en el dedo corazón, tenemos el monte de Saturno, muy poderoso también. Este monte de Saturno nos habla del poder que existe en la constancia. O sea, si existe un dedo del éxito, sería el dedo del corazón, porque ahí está la constancia. Este dedo simboliza la constancia. La constancia equivale al éxito, siempre. Ahora, en este monte podemos entender que debido al esfuerzo, si tenemos un buen monte ahí, que hemos podido desarrollarnos con éxito y además se une con la línea de destino, que si la línea de destino sale de la muñeca hacia el monte de Saturno, pues vemos que todo lo que hagamos va a tener éxito, que nuestra constancia y nuestra disciplina es la que nos va a llevar al éxito. Ahora, este monte de Saturno también puede presentar algunas cualidades que pueden ser diferenciales, como por ejemplo otra vez el triángulo acá, pero cuando el triángulo está en esa posición nos habla de los dones psíquicos, por ejemplo, los dones espirituales, una persona que está dotada de dones psíquicos y espirituales y viene a desarrollarlos. El cuadrado acá nos habla del poder de la protección a nuestro trabajo, a nuestra constancia. Te están diciendo, estamos protegiéndote, tu destino está protegido porque tú has sido luchador y constante en lo que te has propuesto. Por tanto, vamos a proteger ese destino, esa meta que tú tienes. La línea acá, tienes asegurado el éxito, punto. Debido a tu constancia, a tu esfuerzo. Acepta que está para ti el éxito debido a esa constancia. Y digamos que podemos encontrar una estrellita. Esta estrellita nos va a hablar un poco de las personas que necesitan más estímulos de los necesarios en una rutina. O sea, caer en la rutina puede llevarlos a la depresión fácilmente. Entonces necesitan movimiento. Entonces, ¿qué se les recomienda a una persona que tiene metas, que está trabajando por sus metas, que tiene sus sueños, pero que tiende a caer en depresión? Mueve tu energía. No todo es trabajo. No sean workaholics. Acá te dicen, viaja, muévete, haz ejercicio y vas a ver que la depresión se te va. El monte de Júpiter. El monte de Júpiter también es buenísimo porque el nombre, por ejemplo, este monte si está gordito nos habla de prestigio social. Además, si el dedo de Júpiter, que es este, que es el índice, está alto, es más grande que el anular, o sea, es un dedo que en realidad está mucho más alto de lo normal, nos habla de una persona que va a alcanzar esa fama, ese reconocimiento social.
y una persona que por su personalidad va a resaltar ante las demás personas. ¿Qué pasa? Que si el dedo está mucho más pequeño, nos está hablando una persona de esas personas tímidas, con baja autoestima, y créanme que uno empieza a trabajar en su autoestima y empieza a trabajar en cómo me ven los demás, me gusta cómo me veo yo, por eso me gusta cómo me ven los demás, y empieza a crecer el dedo, es impresionante. Entonces empieza a alargarse, porque entre más arriba pues también podemos llegar al extremo de querer resaltar demasiado, pero una buena altura siempre es buena señal en el dedo índice. Ahora, este monte de Júpiter nos habla de el poder que hay en nuestra forma de ser, nuestra personalidad, como somos. Entonces acá tenemos la fuerza de valorar, honrar y amar lo que somos o rechazarlo. Entonces un monte bien gordito, bien poderoso nos puede mostrar una persona que se ama, que sabe y cree en sí misma para salir adelante. Un monte más flaquito nos puede decir que hay que trabajar en la autoestima. Miren que acá una cruz sí es muy buena. Por ejemplo, una cruz en el monte de Júpiter nos habla de un matrimonio feliz, de uniones de amor felices, bendecidas. Y un cuadrado, por ejemplo, nos habla que gracias a cómo somos y cómo hemos movido nuestras fichas en la vida, este cuadrado nos dice, listo, todo lo que sea tu vida material va a estar protegido, pero vamos a darte más. O sea, es como para que lo entiendan así, como suerte material. Es como una bendición material que pueden tener. Y en sí, estos son los montes principales que hay que tener en cuenta. Son los montes que van a enseñarnos más sobre nosotros. Ya entendiendo los montes vas a entender mucho mejor la forma de las líneas. Existen líneas principales y existen líneas secundarias. Vamos con las líneas principales. Muy bien, ahora vamos a embarcarnos al mundo de la quiromancia más precisa. Bueno, los montes son supremamente importantes. Sin embargo, ya vamos a hablar un poco de las líneas para entender un montón la interpretación de la quiromancia. Y deben entender que existen líneas secundarias, líneas principales. Una de las líneas principales es la línea del corazón, que es la que les estoy dibujando en este momento. Esta línea es muy importante porque la línea del corazón nos habla de nuestra forma de amar. Fíjense, es muy importante. Esta línea del corazón nos habla del poder que existe en nuestras emociones sobre nuestra vida. Ahora, hay un aspecto importante para empezar a entender cómo se encuentra esta línea situada y cómo nos muestra nuestra forma de amar también. Entonces, si el espacio desde donde comienza el dedo meñique hasta donde comienza la línea del corazón, y lo mismo con el dedo anular hasta donde está nuestra línea, es equivalente a la punta de los dedos, al espacio y a la longitud de la punta de los dedos, pues estamos hablando de una persona que está equilibrada, equilibrada emocionalmente. ¿Qué pasa, por ejemplo, si el espacio equivalente a la punta de mi dedo es mucho más grande, por dar un ejemplo, que el espacio que hay entre la línea del corazón y el comienzo del dedo? Que estamos hablando de una persona que se va a basar en su forma de amar en la parte racional mucho más que en las emociones. Es una persona que va a trabajar emocionalmente basado en la lógica, en el análisis, en ver cómo se comporta la persona, en saber que es una persona que puede estar mucho más regida, mucho más inclinada hacia la parte racional para la toma de decisiones en cuanto a la vida sentimental. Si el espacio entonces que hay entre mi dedo y mi línea del corazón es mucho más corto que el espacio de mi dedo meñique, que sería ese, pues estamos hablando de que este es pequeño espacio y acá es más grande. Es una persona que va a anteponer muchísimo las emociones y los sentimientos antes que cualquier cosa a la hora de enamorarse. Por tanto, es una persona que se puede enamorar muy fácil. Si el espacio es mucho más grande que el tamaño de mi punta del dedo, o sea, que la línea del corazón sea grande y deje mucho espacio, pues entonces es una persona más difícil de enamorar o de enamorarse, porque va a anteponer la razón ante cualquier cosa. Y el amor con la razón a veces se complica, pero también es complicado cuando se enamora y se deja llevar por la emoción, porque el enamoramiento es una etapa de las relaciones que en realidad dura muy poco. Entonces, como recomendación, si están saliendo con alguien, miren esta parte y miren si equivale el tamaño de la punta de los dedos a este espacio, porque eso les va a dar claridad. Una persona que esté equilibrada acá
es una persona de la cual nos podemos enamorar de una forma segura también. Sin embargo, no existe lo bueno ni lo malo, existe la forma más inclinada hacia el sentimiento o la forma más inclinada hacia la lógica, y eso nos habla también mucho de la persona con la que estamos o incluso de nosotros mismos. La línea del corazón es muy importante en el sentido en que nos ayuda un montón a entender una cantidad de cosas de nuestra forma de amar. Por ejemplo, si finaliza en el monte de Júpiter, que sería en este monte, habla de una persona más inclinada en el amor hacia tener una energía femenina. Entonces son personas que están dispuestas a recibir amor, a que les den amor, están inclinados también a ser como esa parte equitativa de la energía femenina, y puede ser una persona un poco celosa también. En cambio, si la línea del corazón llega al monte de Saturno, pues es una persona que está más inclinada a ser proveedora, a mantener la energía masculina en la relación, y eso lo pueden ver. Muchas veces hemos visto casos en donde, por ejemplo, la línea del corazón se ve de esta forma, con un corte. Esta ruptura de la línea o interrupción de la línea no es necesariamente un divorcio. Pueden haber casos, por ejemplo, de impactos emocionales que no tienen que ver con el amor, pero que sí me marcaron de alguna manera, algo que emocionalmente me quebrantó, y no necesariamente divorcios o rupturas. Puede ser, por ejemplo, el duelo de alguien. Acá se puede marcar a veces. Esto no influye en tener un matrimonio feliz o no. Como les dije, hay otras líneas que representan al matrimonio. Sin embargo, a veces si se nos parte, sí podemos notar eso. ¿Qué pasa cuando la línea del corazón es, por ejemplo, muy cortica? Está cortica esta línea del corazón. Nos habla de una persona que tiene el deber de hacer una sanación frente al amor propio, la autoestima, para poder desarrollarse bien en las relaciones con los demás. Eso es bueno. Ahora, que sea marcada y fuerte, nos habla de la estabilidad personal a la hora de las emociones, la estabilidad emocional. Si es más delgada y suavecita, nos habla que está en un proceso de reconocimiento de esa estabilidad emocional. No es malo. Y como pueden ver, pues la línea del corazón no nos dice en realidad si vamos a casarnos o no, nos dice nuestra manera de amar, si es más femenina, si es más masculina, si es más inclinada hacia el sentimiento o hacia la razón, y eso nos da mucha información. Ahora, las líneas del matrimonio, en esta parte de afuera de nuestra mano existen unas líneas acá. Decían que eran las de los hijos, pero las de los hijos no están ahí. Si ustedes se fijan en esta parte, ahí van a encontrar unas líneas. Eso habla sobre todo de las líneas del matrimonio, pero en realidad son las líneas que nos han hecho sentir, que nos han movido el piso por alguien. Son las líneas de la emoción, sobre todo la emoción sentimental y en pareja. Entonces acá es donde se ven en realidad los matrimonios o las uniones con las personas. Ahora vamos a ir con la línea de la cabeza. La línea de la cabeza es súper importante porque acá nos dice esta línea nuestra manera de pensar. Entonces, miren y fíjense bien en esto. Una línea de la cabeza corta nos puede hablar de personas que son de un pensamiento mucho más rápido, viven más el ahora, el movimiento es importante, la necesidad de no engancharse con nada ni para siempre, sino tener como más libertad. Son personas que además todo lo que sea recto en la línea de la cabeza nos habla del pensamiento lógico. Cuando es recta siempre nos habla de las personas que tienden a ser muy racionales, y si es corta, un pensamiento rápido, racional. Y digamos, si la línea de la cabeza es curva y larga como les pinto ahí, si hay alguna curva, o sea, si está curva, resulta que son personas mucho más emocionales, más románticas, más sensibles. Ahora, la longitud es el pensamiento analítico, más profundo. Son las personas que sí pueden escoger una vocación para toda la vida. Una línea corta nos habla de que esta persona puede ser más versátil a la hora de elegir un camino de vida. Hoy puedo vender pan en mi nueva panadería y mañana voy a montar un buffet de abogados, y eso está bien, porque digamos las personas que tienen la línea muy larga tienden a casarse mucho con la idea de la pasión o de lo que eligen para su vida. Ya saben, la longitud de la línea, larga o corta, nos habla de la profundidad del ser,
del pensamiento profundo. Pero también la curva nos habla de ser racionales o ser más emocionales. ¿Listo? Miren, hay algunos aspectos que debemos ver del nacimiento de esta línea. Nace por acá, por ejemplo, nos está hablando una persona que tiene mucha ambición para salir adelante y que confía mucho en sí mismo. O sea, puede ser una persona que vea el negocio en lo que es su personalidad o en él, más que en otra cosa, más que por ejemplo trabajar para alguien. Si la línea nace más cerca al monte de Venus, así, nos hablan de una persona también muy constante, pero muy sujeta a esa capacidad de lograr sus metas bajo el arduo trabajo. Son personas que a veces tienden a ser obsesivas, pero son muy intensas con la vida, entonces logran sus objetivos porque además tienen muchas ganas de trabajar. Entonces acá se pueden ver los workaholic también. ¿Y qué pasa si mi línea de la cabeza se junta con la línea de la vida? Nacen al mismo tiempo. Estamos repitiendo un karma familiar que depende 100% de nosotros sanar. Si se curva en el monte de la luna, o sea, si la curva llega hasta el monte de la luna, acá al monte de la luna, pues nos está hablando de una persona con un don de imaginación profundo. Su cabeza tiene el don de la creatividad y la imaginación, buenísimo. Entonces, si nace con la línea de la vida, nos habla de karmas familiares que debemos sanar. Si llega su curva hasta el monte de la luna, tenemos el don de la imaginación y la creatividad. ¿Qué pasaría si mi línea de la cabeza está en dos, partida en dos? Un cambio de pensamiento. Ahí cambié de mi pensamiento, mi forma de ver la vida. Por ejemplo, personas que estaban muy inclinadas hacia una religión porque fue la religión en la que creció su familia y se la inculcaron, pero cuando fueron grandes ya dijeron, no, esto no me conecta, no es para mí, pum. Es posible que se nos corte nuestra línea de la cabeza porque hubo un cambio radical de pensamiento, y está bien cambiar el pensamiento de nuestra vida. Ahora continuamos con la línea de la vida. Oigan, la línea de la vida no les va a decir cuánto van a vivir, eso no es real, porque la línea de la vida lo que en realidad marca son las ganas de vivir. Entonces nos dice sobre todo, entonces una línea de la vida que esté bien marcada nos habla de una buena vida, de una vida con ganas de vivir. Si no está tan marcada, es una persona que ahorita está en el proceso de creación de sus decisiones de vida, está empezando a ver qué es lo que sí quiere y qué es lo que no. ¿Qué pasaría si mi línea de la vida está partida en dos? No lo vean como algo malo. Este corte, esta interrupción nos puede decir, por ejemplo, que te casaste con una persona extranjera y te tocó ir a vivir a Francia con tu francés. Entonces la vida te cambió de vivir en donde tú vivías porque te casaste con un extranjero y te fuiste al país. Por eso se puede cortar esa línea. O por ejemplo, te ganaste una beca en Harvard, se va a partir la línea de la vida porque eso te puede cambiar la vida. O por ejemplo, te ganaste una lotería, también se parte la línea de la vida. Créanme. Entonces hay un mito muy real en que si se parte la línea de la vida tiene que ver con enfermedades y cosas así. En realidad la salud de la mano se ve en toda la mano, no solo en las líneas. Entonces no nos está hablando de enfermedades, nos está hablando de cambios en la vida muy fuertes y muy positivos si así lo queremos, porque uno construye su vida. Si ustedes se van fijando, ojalá pudieran fijarse, miren cómo sus líneas van cambiando según ustedes van trabajando en ustedes mismos. Eso nos habla de crecimiento y evolución personal. Ahora entonces, en la línea de la vida, la longitud de esta línea de verdad en realidad corresponde a la vitalidad. La longitud corresponde más a la vitalidad que al tiempo de vida. Si nace la línea de la vida y la línea de la cabeza juntas, no solo es sanar un karma familiar, sino también indica el triunfo en la vida a través de la constancia, el pensamiento constante, el pensamiento positivo y mi vitalidad. Acá hay triunfo también. Esas son las líneas principales. Vamos a ver un poco más de las líneas secundarias. Ahora quiero hablarles de una cosa importante, este tipo de líneas, cómo se deben ver también, porque hay aspectos que también nos dan información. Por ejemplo, si la línea, sea la que sea, antes de comenzar con las secundarias, tiene dobles, o sea, es doble, deben saber que se refuerzan las características que tenemos. Entonces es un plus en realidad tener dobles en las líneas. Si por ejemplo nuestras líneas tienen
unas islitas de esta manera, por ejemplo. Estas islitas nos señalan momentos de oportunidades de crecimiento. Fíjense bien en esas islitas. Entonces, las dobles nos señalan esas características que se refuerzan más de lo que somos, más de nosotros. Las islas, estas islitas, pues señalan momentos de oportunidades de crecimiento. Ahora, hay otras que son así, como cadenitas. Estas cadenitas pueden señalarnos cadenas familiares que se sienten como obstáculos, por eso hay que hacer una sanación del clan familiar, pero yo les voy a dejar esos 2 rituales al final. Y también otro aspecto es, por ejemplo, si empieza de esta forma o empieza como un tritón o finaliza como un tritón o como de 2 puntas, como pueden ver en el ejemplo, si tienen como esas paticas al final o al comienzo, es muy buena señal porque simboliza el crecimiento, la evolución y cómo va a ser algo fluido, fácil. Lo ideal siempre va a ser también una línea marcada, fuerte y constante, pero sin embargo también tenemos estas características que podemos tener. De las líneas secundarias también podemos adquirir muchísima información que seguro te será de gran ayuda y además te va a traer mucha claridad. Muy bien, vamos a hablar de las líneas secundarias, entre esas unas muy importantes, las líneas de los hijos. Las líneas de los hijos se ven acá, en el monte de Mercurio, sobre la línea donde comienza el dedo meñique. Estas líneas de los hijos hoy en día han cambiado un poco porque, por ejemplo, en caso de que yo adopte, pues van a marcarme ahí un hijo. Si yo tengo un animal, un perrihijo, que amo tal cual como un hijo, también me puede marcar ahí. O por ejemplo, si me caso con Pepito y Pepito tiene una hija y yo hago que esa hija se sienta como mía o la acepto como mía, puede que me marque la hija de Pepito también. Entonces puede variar, pero eso lo tienen que tener en cuenta. Hay una que es muy apetecida, que es la guirnalda de Venus, que va así, o puede ir también cortada de esta manera. La guirnalda de Venus es esa gente que es amada, que atrae, que cae bien. Esa gente tiene todo ganado porque es gente que le gusta a las personas, su forma de ser, que al caer tan bien pues tiene una cantidad de puertas abiertas. Entonces es una buena línea la guirnalda de Venus porque nos ayuda a conectar con las personas y a caerles bien a las personas, y eso también es un plus y una oportunidad. Ahora vamos a recordar la línea de la vida. Existe una línea que es la línea de los guías espirituales o del ángel de la guarda, que es esta que les estoy pintando en este momento, que va paralela a la línea de la vida. La línea de la vida es más gruesa, se siente más, pero al ladito tenemos una línea. Esa línea es la línea del ángel de la guarda. Esto indica que estamos protegidos, que somos personas evolucionadas espiritualmente, que tenemos dones psíquicos y de conexión y que el mundo espiritual está acompañándonos. Por ejemplo, no solo a las personas que trabajan en el mundo espiritual o que son muy conectadas con su mundo espiritual les sale la línea del ángel de la guarda. Por ejemplo, pilotos, personas que de pronto tienen una vocación que puede ser de riesgo, de algún tipo de riesgo, o personas que hacen esos deportes extremos, siempre se les ve la línea del ángel de la guarda, se les otorga esa línea de protección por su vocación o por su vida, como llevan la vida también. La línea de Saturno o la línea del destino, importante. Entonces, la línea del destino nos habla mucho de cómo nuestra constancia y nuestro buen trabajo va a traer éxito. Es muy importante que entiendan que estas líneas uno puede no tenerlas, pero al final cuando empieza uno un trabajo espiritual constante salen. Y esa línea es importante. Si nace unida a la línea de la vida, pues entonces el triunfo es por el mérito personal, si se ve de esta forma. Si nuestra línea de destino llega a la línea de la cabeza o del corazón, hasta ahí, van a ver que el éxito tarde o temprano llega. Personas destinadas al éxito, no tienen que preocuparse en qué momento. Si es doble, por ejemplo, si tengo la línea del destino así, pues miren que tienen éxito en varias profesiones y eso es buenísimo. Créanme, esta línea simplemente les dice una cosa: la constancia trae éxito. Entonces simplemente nos están diciendo tenerla, nos dice que día a día vamos para arriba. Ahora, si esta línea del destino toca el monte de la luna en algún punto, que es este, miren que el éxito está escrito en cuanto al público. O sea, si nace del monte de la luna o toca el monte de la luna, tienen suerte en el trabajo con el público. Para las personas van a ser muy vistos también. ¿Qué pasa si en nuestra línea del destino podemos ver una estrellita? Ayudas, oportunidades.
No puedes dejar perder oportunidades, situaciones que te hacen crecer. Lo mismo pasa si vemos un triángulo en nuestra línea del destino. Te están repitiendo que estás destinado al crecimiento, al avance. ¿Qué podría ser un limitante? Una cruz nos dice, acuérdate, haz una sanación interna para continuar con tu camino de crecimiento. Una cruz nos puede señalar, está escrita en nuestra mano inconsciente, el éxito, el crecimiento, pero que antes debemos hacer una sanación del pasado, de las cadenas familiares o de los votos de vidas pasadas, cualquiera de las tres. Hay un aspecto importante y muy particular que miren, está la línea del destino y está la línea de la vida acá. Muchas veces encontramos personas que tienen una crucecita por acá. Esta cruz es la cruz del sanador. Se llama la cruz de San Andrés. Y son los sanadores o las personas con un alto nivel espiritual, un nivel espiritual bien elevado. Son personas que tienen dones poderosos y que sanan. ¿Dónde se repite esta cruz? ¿Dónde podemos ver, por ejemplo, ya gente que ya es más medium o conexión espiritual? Así, en esta cruz, Estas dos cruces nos hablan de personas que son seres de luz trabajando acá en la tierra. O sea, son personas que vienen con una misión espiritual. Si los tenemos en ambas manos, es una misión espiritual importante y hay dones y habilidades que debemos trabajar, que no podemos omitir. Entonces, acá se habla de las personas que son clarividentes, mediums, las que son sanadoras, las que vienen a trabajar para ayudar, para dar luz, para conectar el mundo espiritual con el mundo terrenal. Hay una línea muy poderosa también, que es la línea de Apolo, que es esta. La línea de Apolo nos habla de las personas con el don de la creatividad y las personas que van a tener la facilidad de volverse grandes constructores y tener mucha riqueza. Esta línea de Apolo, al ser guiada por Apolo, recordemos que Apolo es el dios del sol, nos dice que estamos iluminados para conseguir el éxito. Entonces tenerla es muy buena señal. Acuérdense que no todo el mundo tiene todas, ¿no? Que todo es un proceso de evolución y crecimiento y que cada quien va haciendo su destino. Sin embargo, tenerla es muy buena señal también. Y después tenemos esta, que esta línea es la del poder de la comunicación, porque es la línea de Mercurio. Esta línea habla de la popularidad que puede llegar a tener una persona, el éxito social, la fama, pero también la comunicación, el don de la comunicación. Lo que hagan, si tienen esta línea, se expande, sí o sí, tiene éxito. Así que es recomendable hacer cosas que se puedan expandir. Redes sociales, libros, cursos, cosas para el público. ¿Listo? Existen otras líneas que salen de nuestro monte de la luna, que son así. Estas líneas son las líneas de los viajes, de las mudanzas. Estas líneas nos muestran una persona que, por ejemplo, puede vivir o va a vivir en el extranjero con facilidad, o una persona que va a viajar constantemente en su vida, una persona que está destinada al movimiento. También nos habla del poder de hacer viajes psíquicos y astrales. Entonces son personas que tienen sueños, que están muy conectados con la realidad, entonces tienen el don de la premonición en sus sueños. Y uno le pregunta a una persona, bueno, ¿viajas mucho? No. ¿Estás casada con un extranjero o vives en el extranjero? No. Entonces tú dices, entonces tú sueñas mucho y sueñas cosas que son reales, y te dicen sí. Entonces son ese tipo de viajes que se pueden hacer con estas líneas. ¿Qué tal? ¿Qué tal la magia de la quiromancia? Y espero que esta clase haya sido clara, positiva y sobre todo muy nutritiva para tu crecimiento personal. A continuación te voy a dejar el ritual para cortar cadenas familiares, que sé que muchos de pronto lo necesitan, y también después de ese te voy a dejar el de cortar votos kármicos o karmas de las vidas pasadas, que seguro también lo vas a necesitar. Me encantó verte en clase. Gracias por estar aquí, gracias por acompañarnos, por hacer parte de mi vida. Te mando todo mi amor y acuérdate que cuentas conmigo en todo lo que necesites. Entonces, si tienes preguntas, escríbelas, que vamos a estar listos para ayudarte en todo. Nos vemos, besos.